tocó presentar a mis compañeras y a mí es sobre la glucogenólisis. La glucogenólisis corresponde a la generación de glucosa a partir del glucógeno. Está almacenado en el hígado o en los tejidos musculares. Mediante la acción enzimática se puede liberar en el torrente sanguíneo y si hay bajas de glucosa en la sangre. El glucógeno hepático y el glucógeno muscular, como ya todos sabemos, sirve para almacenar energía, pero con diferentes funciones. Por ejemplo, la función física del glucógeno hepático es mantener niveles de glucosa en la sangre estables y la del glucógeno muscular es proporcionar energía para permitir la contracción muscular. La liberación de glucosa en el glucógeno hepático pasa por el torrente sanguíneo para así ser utilizada en diferentes tipos de órganos, como por ejemplo en el cerebro. El cerebro depende casi exclusivamente como fuente de energía. El glucógeno, como ya había mencionado antes, es como el almacén de energía de nuestro cuerpo. Sirve para cuando realizamos actividad física o llevamos varias horas sin comer. El glucógeno almacenado se descompone en glucosa para proporcionar energía para las necesidades que tengamos, como por ejemplo actividad física o lo que sucede en el ayuno. Cuando estamos varias horas sin comer, ahí es cuando el glucógeno se descompone y para generar glucosa y darnos energía. Y cuando se acaban esas reservas, nuestro organismo busca recomponer las grasas. La reserva de glucógeno suele durar entre 12 a 24 horas en ayunas, dependiendo de cuál es su almacenamiento y su actividad física. Es una macromolécula de estructura muy ramificada, lo que permite almacenar una gran cantidad de glucosa. Enzimas que trabajan en la metabolización del glucógeno. La enzima principal, que es la más importante, es el glucógeno fosforilasa, y otra es enzima desramificante, que tiene dos sitios catalíticos, que es alfa 1,4 transglicosidasa y alfa 1,6 glicosidasa. Otra enzima más importante es el fosfoglucomutasa, y otras enzimas importantes fosfoglucomutasa y glucosa 6-fosfatasa. El glucógeno es un polímero formado por dos tipos de enlaces, que es alfa 1,4 glucosídicos y alfa 1,6 glicosídicos. El 1,4 está en la cadena lineal y el 1,6 está en la cadena ramificada. Glucógeno fosforilasa. El glucógeno fosforilasa rompe dos lineales, que es alfa 1,4 y presencia de fosfato, liberando glucosa y un fosfato. La glucosa o fosfato se producen a partir de los extremos no reductores y serán convertidas posteriormente en glucosa 6-fosfato. Dejarán 4 glucosas en las ramificaciones para luego ser movidas por la siguiente enzima. La actividad de esta enzima, la alfa 1,6 glicosidasa, es hidrolizar en los enlaces 1,6 y así liberar glucosa libre al torrente sanguíneo. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena ramificada y en esto se van a encontrar los enlaces 1,6 y esta enzima lo que hará es hidrolizar este enlace y liberar la glucosa libre sin la necesidad de después esta glucosa pasar por otras enzimas, ya que es glucosa libre. Es la única ocasión en la que el glucógeno, sea en la actividad enzimática que tiene el glucógeno, se va a liberar glucosa libre. Y para no perder el hilo, aquí hay un resumen de lo que he explicado yo y mis compañeros. Aquí la fosforilasa va a romper las glucosas de los extremos no reductores
aquí la enzima transferasa va a transferir estas 3 glucosas a una cadena lineal y la alfa 1,6 glicosidasa va a romper los enlaces 1,6 de las ramificaciones. Formación de la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Esta reacción será catalizada, por así decirlo, por la fosfoglucomutasa. Lo que hará esta enzima es cambiar el grupo fosfato del carbono 1 a carbono 6. Por eso se llamará glucosa 6-fosfato el producto. Solo en el músculo esta glucosa irá a la glucólisis, ya que el músculo no contendrá la siguiente enzima que sirve para transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa y ser transportado a la sangre. Transformación de la glucosa 6-fosfato en glucosa necesitas de la enzima que es crítica para este proceso, que es la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima se encuentra especialmente en el hígado y su función es que cataliza el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa mediante el proceso de hidrólisis, que es que rompe un grupo de fosfato dentro de una célula mediante una reacción de agua. Luego de esto se genera la glucosa libre y así sale del hígado mediante el transportador GLUT2 hacia el torrente sanguíneo y está lista para ser utilizado por tejidos extrahepáticos, o sea, como el cerebro y los músculos. El producto de la glucogenólisis comienza con que se forma la glucosa 1-fosfato y gracias a la enzima fosfoglucomutasa se transforma en glucosa 6-fosfato. Lo bueno de este proceso es que es reversible, o sea, que la glucosa 1-fosfato puede transformarse en glucosa 6-fosfato o viceversa. Luego la glucosa 6-fosfato se divide en dos. En el músculo pasa que la glucosa se transforma en piruvato y así genera ATP, o sea, energía. Y luego en esta ruta, en el hígado, se utiliza la glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima para que pase el glucógeno 6-fosfato a glucosa libre para que salga de la sangre y eleve la glicemia. Hablando de la regulación del metabolismo del glucógeno, es importante saber cómo y quién activa a la glucógeno fosforilasa para que empiece a degradar el glucógeno. Esta enzima reguladora glucógeno fosforilasa está regulada por hormonas como puede ser el glutagón y por efectores alostéricos. La degradación y síntesis de glucógeno tiene una regulación contrapuesta. Eso quiere decir que si se está degradando el glucógeno, la síntesis está apagada. Esto es para que haya un equilibrio de glucógeno. Y aquí está la regulación alostérica y covalente que activa la enzima. Regulación del metabolismo del glucógeno. El dímero de subunidad idéntica, cada subunidad posee sitio catalítico con fosfato de piridoxal, grupo prostético derivado a la vitamina B6. Sitio de unión al glucógeno, sitio de unión en efectores alostéricos, sitio de fosforilización, o sea, diano de fosforilasa quinasa. Este tiene dos formas: fosforilasa en forma A, fosforilada, forma generalmente activa, y fosforilasa en forma B, defosforilada, forma generalmente inactiva. Aquí se encuentra el sitio efector alostérico y aquí el sitio catalítico. La fosforilasa muscular es dimélica, presenta una forma A y una forma B. Esto quiere decir que la forma A va a actuar con fosfato y la forma B va a actuar alostéricamente. Aquí estamos hablando de los efectores alostéricos, así que vamos a hablar de la fosforilasa B. En el músculo en reposo predomina la forma B inactiva, ya que el músculo no va a estar gastando ATP, mientras si el músculo se encuentra en trabajo, estamos haciendo ejercicio, se va a transformar en la forma activa, ya que vamos a estar gastando más ATP. Un factor alostérico positivo en el músculo es el adenosín monofosfato. Eso quiere decir que la enzima va a estar trabajando más
del AMP y un efector alostérico negativo de la fosforilasa muscular sería el ATP y la glucosa, ya que si hay glucosa 6-fosfato, este va a decir ya hay suficiente energía en el músculo, así que no voy a seguir degradando glucógeno, entonces se inactivará la enzima. Regulación por efectores alostéricos en el hígado. La fosforilasa hepática depende del nivel de glucosa. La forma habitual de esta enzima es la forma A, ya que en el hígado tiene como principal función abastecer de glucosa en los otros tejidos. Si el equilibrio entre el estado T y R es sensible, la presencia de glucosa desplaza rápidamente el equilibrio al estado T. La fosforilasa hepática no es sensible a la presencia de AMP o ATP. La fosforilasa A hepática muestra una transmisión de RT muy sensible, no así como la fosforilasa B. Y esta transición es modulada por glucosa. La glucosa desplaza el equilibrio hacia el estado T de baja actividad. Aquí se encuentra en el estado T y en el estado R. Aquí funciona como un receptor de glucosa, en modo de que la reunión de glucosa más fosforilasa hepática a iniciativa en el enzima. La degradación del glucógeno se desactiva. El estado T siendo tenso, poco activa, y el estado R siendo relajado, muy activa. Regulación por efectores alostéricos en el calcio. En el músculo, la llegada del impulso nervioso al músculo produce un aumento de intracelular de calcio. La actividad muscular se incrementa y con ella la necesidad de ATP. A su vez, la activación de la fosforilasa quinasa por el calcio conlleva la activación del glucógeno fosforilasa. Se produce activación de la degradación del glucógeno y por tanto liberación de glucosa 6-fosfato. Así producirá más ATP para atender a la contracción muscular. Adrenalina en el hígado. En el hígado, además de receptores beta, existen receptores alfa-1 adrenérgico. La unión adrenalina con este alfa receptor aumentará los niveles de calcio intracelular, ocupará el mismo mecanismo que en el músculo. Favorecerá a la glucogenólisis, por tanto los efectores de la adrenalina se liberará en situaciones de estrés. Sobre el glucógeno hepático están mediados también por el calcio, y aquí la fosforilasa quinasa es inactiva. Fosforilasa quinasa más calcio es parcialmente activa. Fosforilasa quinasa más calcio es totalmente activa. En la regulación hormonal por modificación covalente están presentes dos hormonas, el glucagón y la adrenalina. El glucagón moviliza combustible cuando la respuesta de glucosa en sangre es baja. Este actúa en el hígado y predominan los receptores G, C, G, R, acoplados a una proteína G. La adrenalina moviliza los combustibles en respuesta al estrés o emergencia. Actúa en el músculo y en menor ocasión en el hígado. En el músculo predominan los receptores beta-adrenérgicos. El glucagón y la adrenalina, pasos para la activación de la glucógeno fosforilasa. El glucagón y la adrenalina tienen su receptor específico, el cual es una proteína compleja. 2. Al recibir una señal hormonal, se transduce en una proteína G. 3. Está activa la adenilato ciclasa, la cual cataliza una reacción junto a ATP para formar AMPC. 4. El AMPC activará la proteína quinasa A. 5. La proteína quinasa A fosforila la fosforilasa quinasa. Y 6. La última enzima fosforila a la glucógeno fosforilasa. Bueno, están los mecanismos de inactivación que actúan en varios niveles. Primero tenemos la disminución de los niveles de AMPC. En esta está la inactivación de la adenilato ciclasa por separación de G-GTP a G-GBP y su separación de la enzima. Luego tenemos la hidrólisis de AMPC.
por la fosfoliesterasa. Y luego tenemos la inactivación de la proteína quinasa A. Luego tenemos la disminución del calcio intracelular por bombeo a los correspondientes reservorios. Luego tenemos la desfosforilación del glucógeno fosforilasa y la fosforilasa quinasa por una fosfoproteína fosfatasa que se inactiva por el efecto del glucagón y proteínas quinasas. En conclusión, la glucogenólisis es importante en la movilización de las reservas energéticas, ya que esto evita una hipoglucemia cuando la ingesta de alimentos es limitada o cuando los encontramos bajo situaciones de estrés o de ejercicios de alta intensidad. Muchas gracias.